¿Causa de qué estaban derrotados? A causa de la presencia de Jehová en la vida de su pueblo. Amén. Lo mismo es con nosotros. Antes de enfrentar a nuestros enemigos, antes de enfrentar las adversidades, los problemas, ellos ya están derrotados. ¿Sí? Ellos ya están derrotados. ¿Por qué? Porque han visto que Dios ha estado contigo todos los días. ¿Sí? Han visto que Dios te ha respaldado. Pero voy a darte unas citas bíblicas. Efesios capítulo 4. Señor, gloria a Dios. Amén. Esta tarde quiero hablarles acerca del tema. El mensaje se llama cerrar ciclos. Amén. Vamos a estar culminando dentro de unas, creo yo, 30 horas, no sé cuántas horas nos faltan, un año, aunque el sol será el mismo, el aire será el mismo, muchas cosas, vamos a hablarlo así, en el aspecto natural no hay cambios, pero sí hay como en nuestro interior como que un simbolismo, ¿verdad? De poder culminar un año, pero también prepararnos para un año en el cual Dios tiene cosas para nosotros preparados de manera extraordinaria. Amén. Así que yo quiero que ustedes y yo podamos dejar todo lo que tengamos que dejar en este año. Sobre todo las cosas que no nos van a ayudar a avanzar en el año que viene. Amén. Por eso el mensaje de hoy se llama cerrar ciclos. Vamos a cerrar ciclos, ¿verdad? De manera espiritual, para que en los primeros minutos del 2023 también estemos preparados para lo que Dios tiene para nosotros. Amén. El domingo les estaré compartiendo 3 cosas que serán importantes para que usted las desempeñe en el 2023. 3 cosas que le van a ayudar mucho para tener un 2023 muy bendecido. Amén. Pero hoy quiero hablarles de cerrar ciclos. Amén. Cerrar ciclos es muy importante, ¿sí? Cerrar ciclos es muy importante. ¿Por qué? Porque si no se cierra un ciclo, ahí hay una puerta abierta, ahí hay algo que puede perjudicar nuestra vida. Amén. Ustedes y yo entendemos que nuestra vida no es una vida ordinaria como la gente que no tiene a Dios. La gente que no tiene a Dios puede decir, no es tan importante que yo trate con esa situación. Bueno, pero esa es la gente que está sin Dios. Pero la gente que camina con Dios debe de saber que es bien importante que no permita que haya algo que estorbe su bendición, la bendición que Dios tiene preparada para su vida. Amén. Y hoy quiero llevarlos a Josué capítulo 5, porque esta porción de las escrituras nos habla acerca de que el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, pero Dios quería que entraran, pero de una manera diferente. Y Dios no es Dios que deja, como le he dicho una y otra vez, Dios no es Dios que deja las cosas al aire. Él desea que nosotros podamos ser bendecidos con su presencia. Amén. Josué capítulo 5, versículo 1 al 12, pero vamos a leer primero los primeros 8 versículos. Le invito a que se ponga de pie una vez más por reverencia a la palabra y me ayude a leer en voz alta. Hemos orado. Dice la escritura de la siguiente manera: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados, y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto
los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieran salido de Egipto no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que no las daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Aleluya. Por favor, siéntese. Vemos ahí una razón por la cual Dios le habla a su siervo, el profeta Josué, y le da una instrucción. ¿Sí? Estamos viendo en este pasaje que el pueblo de Israel estaba en la antesala de entrar a la tierra que Dios les había prometido, una tierra que fluye o que fluía leche y miel, una tierra buena, una tierra para ellos, una tierra de provisión. Pero Dios no quería que entraran a ese lugar sin antes estar circuncidados. ¿Sí? Esta circuncisión para el pueblo de Israel significa una señal de pacto. Amén. Pero me llama mucho la atención y le quiero compartir el primer punto del mensaje de hoy. Y el primer punto es: tus enemigos, antes de enfrentarlos, ya están derrotados. Para el 2023. Porque eso le voy a llevar a cerrar ciclos. Porque los enemigos que usted vaya a enfrentar en el 2023, las adversidades, todo, ya están derrotados. Amén. Esa es una verdad absoluta. ¿Por qué? Note con atención el primer versículo del capítulo 5. Dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban ahí, al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció ¿qué? Su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos. Mire que Israel ni siquiera los había enfrentado y ellos ya estaban derrotados. ¿A causa de qué estaban derrotados? A causa de la presencia de Jehová en la vida de su pueblo. Amén. Lo mismo es con nosotros. Antes de enfrentar a nuestros enemigos, antes de enfrentar las adversidades, los problemas, ellos ya están derrotados. ¿Sí? Ellos ya están derrotados. ¿Por qué? Porque han visto que Dios ha estado contigo todos los días. ¿Sí? Han visto que Dios te ha respaldado. Pero voy a darte unas citas bíblicas. Efesios capítulo 4, versículo 8 y 10. Antes de que tú enfrentes las tentaciones, los desafíos, las adversidades, ya están derrotados, porque Cristo lo venció y Cristo está contigo. Amén. Cristo venció las tentaciones, Cristo venció las adversidades, Cristo venció a los enemigos y Cristo está en nosotros. Aleluya. Efesios capítulo 4, y no pierda Josué capítulo 5. Gloria al Señor. Aleluya. Efesios capítulo 4, versículo 8, 9 y 10. Ya estamos ahí. Dice la palabra de nuestro Señor y Dios, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva ¿qué? La cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aleluya.
Cristo en la cruz del Calvario, Él ganó toda batalla que podrían enfrentar sus hijos. Amén. Y Cristo mora en nosotros. Esa es la razón por la cual nuestros enemigos para el 2023 están derrotados, porque no están enfrentando a Isabel Alfaro o a Paz o a Fanny o a Johnny, no están enfrentando a Pilar o a Abigail o a Marta o a Dana o Edith, Santiago, Ricardo o Abigail. Ellos a quienes estarán enfrentando es a Cristo, porque Cristo está en ti, aleluya, y por esa causa ellos están derrotados. No es que te vayan a enfrentar a ti, enfrentan a Cristo. Amén. Mateo capítulo 28, versículo 20 dice: he aquí yo estoy con vosotros. ¿Quién dijo eso? ¿Alguien sabe quién dijo eso? No los escucho. No tenga miedo. Jesús, aleluya. Mateo 28, versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Todos los días. Todos los días Dios está con nosotros. Él está con nosotros hoy, pero Él está con nosotros en lo que vamos a enfrentar. Esa es la razón por la cual ustedes y yo debemos de saber que es bien importante cerrar ciclos, porque nuestros enemigos están derrotados. Más si hay una puerta abierta, esa victoria no se va a poder materializar. ¿Me explico? En los hijos de Dios es importante que puedan cerrar ciclos en su vida espiritual. Amén. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Dice: hijitos, vosotros le habéis vencido, porque mayor es el que está que el que está en el mundo. Aleluya. Léalo. Primera de Juan 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois. ¿Cuántos son de Dios aquí? ¿Cuántos de los que están aquí son de Dios? Gloria al Señor. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. Díganlo: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Gloria al Señor. Sí, esa es la razón por la cual tus enemigos, antes de enfrentarlos, ya están derrotados. Porque la Escritura dice de la iglesia del Señor que Cristo está en ellos. Y tú eres la iglesia del Señor y Cristo está en ti. Y a causa de la presencia de Cristo, a causa de la presencia del Espíritu Santo de Dios, tus enemigos, su corazón ha desfallecido. Los demonios tienen miedo de enfrentarte, no por quien tú eres, sino porque la unción de Dios está contigo, está en tu hogar, está en tu matrimonio, está en todas las áreas de tu vida. Amén. Y eso hace que los demonios desfallezcan antes de enfrentarte. Amén. Dios no ha planeado ninguna derrota para tu vida. ¿Cuántos saben eso? Dios no te diseñó para que tú seas derrotado. Dios no te diseñó para que tú vivas en fracaso. Dios no te diseñó para que tú vivas en escasez. Dios te diseñó para que tú vivas en victoria. Aleluya. ¿Sí? Dios sabe lo que vamos a enfrentar el año que viene. Por eso nos deja su palabra. Amén. Esta es la palabra viva de Dios. Este no es un libro de historia. Esta es la palabra de Dios.
Alguien puede decir, pero esas eran promesas para el pueblo de Israel. No, porque esto no es un libro de historia. Esta es la revelación de Dios para su pueblo, que le dice, yo estoy con vosotros. Y aquel que crea esta palabra la va a vivir, la va a experimentar. Este no es un libro de historia. Esto no contiene promesas pasadas. Esto contiene promesas vigentes, porque Dios es eterno. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Aleluya. Así que estas son promesas vigentes, ¿sí? Así que antes de que enfrentemos a nuestros enemigos, ellos ya están derrotados. Amén. Número 2. La clave, te voy a decir la clave para materializar tu victoria. Porque ya anticipadamente sabes que tus enemigos están derrotados. Pero ¿cuál es la clave para materializar tus victorias? La clave viene a partir del versículo 2. Aleluya. Gloria al Señor. Ya estoy sudando. No sé si es por el té caliente o por la presencia del Señor. Creo que por ambas cosas. Amén. Dice el versículo 2 de Josué capítulo 5. Dice: en aquel tiempo Jehová dijo, ¿a quién? A Josué, hazte y vuelve a circuncidarla a los hijos de Israel. Amén. Mire, lo primero que dice, en aquel tiempo, en aquel momento, Jehová dijo a Josué. Amado hermano, amada hermana, una de las cosas que van a ayudarte a materializar tu victoria es que pongas atención a lo que un hombre o una mujer de Dios te dice. ¿Me explico? Tú tienes que poner atención a lo que una persona de parte de Dios te dice. Ustedes y yo tenemos que aprender a seguir el consejo de hombres o mujeres que Dios levanta. Amén. ¿Quién era Josué para el pueblo de Israel en ese momento? Era su líder. Moisés había muerto y le había dejado la designación a Josué. En ese momento, Josué era el hombre que había quedado al frente del pueblo de Israel. Y nótense cómo Dios le dijo a Josué, no le dijo a nadie más, sino que le dijo a la persona que el pueblo reconocía como un hombre de Dios. ¿Sí? Y es bien importante que nosotros reconozcamos a las personas que Dios ha levantado, que escuchemos y que atendamos el consejo. Mira lo que dice Daniel capítulo 9. Libro del profeta Daniel, capítulo 9. Aleluya. ¿Quién vive? Santo es el Señor. Amén. Daniel, capítulo 9, versículo 8 al 10. ¿Estamos ahí? Lea, mire cómo dice: oh Jehová, nuestra es ¿qué? La confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de ¿quiénes? De sus siervos, los profetas. Amado hermano, nosotros tenemos que aprender a tomar el consejo de los hombres de Dios, porque Dios le puede dar un consejo a través de un hombre de Dios, pero si usted no lo toma, si usted no lo considera, no va a haber. Si Dios le está hablando a través de una persona, un hombre, una mujer de Dios, dándole un consejo, es que a través de ese consejo, a través de obedecer ese consejo, se van a materializar las victorias. Dice Daniel que a causa de no poner atención a la voz de Dios, que la reveló a través de su profeta, ellos habían desobedecido a Dios. Una de las peores cosas que puede hacer un cristiano es desobedecer lo que Dios dice a través de sus siervos. Tener en poco.
Usted no sea de las personas que le entra por un oído y le sale por otro. Usted quiere vivir en victoria. Usted y yo tenemos que aprender a tomar el consejo de la gente que Dios ha levantado. Amén. Le doy otra cita bíblica. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Segunda de Crónicas 20, 20. Naturalmente nosotros debemos identificar quién es una persona que Dios ha levantado, porque hoy lastimosamente cualquier, como dicen por allá en otro país, cualquier pelagato dice que Dios lo levantó y pura tontería dice. Amén. Segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 20, ¿ya lo tiene? Dice, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, ¿quién era Josafat? Era el rey de Israel en ese momento. Estando en pie dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, ¿qué? Vuestro Dios, y estaréis, creed a sus profetas y seréis prosperados. Aleluya, mire cómo va el orden. Primero Dios y luego los siervos. No dice, crean primero la palabra del profeta y luego lo que Dios dice. No. Primero créanle a Dios y luego crean a lo que los hombres de Dios están diciendo. Amén. Así que para poder nosotros ver materializadas nuestras victorias, debemos de escuchar el consejo que Dios da, tomarlo y practicarlo. Amén. Porque eso va a traer bendición a nuestra vida. Dice, creed a Jehová y a vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Sí? Mire cómo dice, seréis prosperados, o sea, avanzarán. Cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, te da una palabra, un consejo, para que tú avances, pero lo tomas en poco, no vas a crecer, o alguien no va a crecer. ¿Me explico? Pero cuando alguien dice, no, esa palabra realmente viene de Dios, yo lo voy a tomar y voy a obedecer, porque sé que no me lo dice Gadiel Morales, sino me lo dice el hombre que Dios levantó para usarlo como un instrumento de bendición a mi vida. Ustedes pueden verme como un hombre cualquiera. Para ustedes puedo ser Gadiel simple y sencillamente. Pero aquellos que vean y reconozcan que Dios me ha levantado por su gracia y misericordia, y que la palabra que yo les doy proviene de Dios y alguno la atiende y alguno la obedece, esa persona va a ser bendecida y va a ser prosperada, porque no viene de parte mía, sino que proviene de Dios. ¿Me explico? Entonces, para poder materializar la victoria, es decir, cada que yo voy a la iglesia, yo no estoy escuchando a un político, yo no estoy escuchando a un filósofo, yo estoy escuchando a alguien que Dios levantó para que a través de la vida de ese hombre, Dios me revele una palabra y yo la voy a tomar y yo la voy a tomar para mi corazón y la voy a llevar a la práctica, porque entonces es ahí donde hay crecimiento. Amén. Es ahí donde hay avance. ¿Sí? Por eso es bien importante. Por eso le dijo Jehová, le dijo a Josué y le dio a Josué la instrucción para el pueblo. ¿Cuál fue la instrucción? Circuncidarlos. ¿Por qué? Porque el pueblo iba a entrar a la tierra que Dios le había prometido, tierra que fluye leche y miel. ¿Sí? Esto no fue un invento de parte de Josué, sino que Dios le dio una instrucción, ¿sí? Y es que la circuncisión para el pueblo de Israel es una señal de pacto. Es una señal que ellos hacían en sus cuerpos, y esa señal iba a estar con ellos hasta que murieran. Amén. Entonces, esta señal, la indicación de parte de Dios para el pueblo a través de Josué, que le dijo, todos los que fueron circuncidados murieron en el desierto, y los que habían nacido ahí, ninguno de ellos había sido circuncidado.
Y Dios no iba a permitir que ellos entraran a esa tierra en la condición que se encontraban. Así que cuando Dios le dio la palabra a Josué, no se la dio solamente a Josué, no se la dio solamente para los que iban a estar o iban a entrar, sino para las futuras generaciones. ¿Me explico? ¿Sí? La instrucción que Dios te da hoy no solamente te la dará para ti, sino también esa palabra, esa instrucción servirá y traerá beneficio a tu casa, a tu familia. ¿Sí? Ahora, circuncidar significa cortar. ¿Sí? Despojarme para el pueblo de Israel, el circuncidarse significaba comprometerse, demostrar que estaban dispuestos a obedecer a Dios. Amén. Ahora, para nosotros esta circuncisión en nuestro espíritu, en nuestro corazón, es cortar de nuestra vida todo aquello que pudiera estorbarnos para ver la gloria de Dios en el 2023. Amén. Tenemos que cortar con la derrota, tenemos que cortar con el conformismo, tenemos que cortar con el desánimo, tenemos que cortar con la falta de compromiso, tenemos que cortar con la frustración, tenemos que cortar con el rencor, tenemos que cortar con la pereza, tenemos que cortar con la incredulidad, tenemos que cortar con la tibieza espiritual, tenemos que cortar con la mundanalidad, tenemos que cortar con la falta de visión, tenemos que cortar con los celos, tenemos que cortar con los miedos, tenemos que cortar con todo aquello que nos puede estorbar ver la gloria de Dios en el 2023. Amén. Por eso es bien importante cerrar ciclos. Todo lo que en este año, si este año no fue tu mejor año, no viviste en ese punto que tú te trazaste, bueno, corta, cierra ya con ese ciclo y prepárate para vivir una vida diferente. Amén. Por eso es que Josué le estaba diciendo al pueblo, no pueden entrar a ese lugar donde Dios les ha preparado entrando en la misma condición. Tienen que circuncidarse. Amén. Ustedes y yo tenemos que cerrar esos ciclos que pudieran estar abiertos ahí y que pueden ser usados para que no se materialice la victoria que Dios ya tiene preparado en nuestra vida. El enemigo es un enemigo vencido. Pero muchas veces nosotros, al permitirle, al tener puertas abiertas, eso le da oportunidad al enemigo para que nosotros no podamos vivir en victoria. Mientras el diablo, uno de los nombres de Satanás es el acusador. ¿Y qué hace un acusador? Pues acusa, ¿verdad? Como los niños. Le voy a decir a tu mamá, ¿verdad? Pero el enemigo nos acusa con el Señor. Imagínate que el Señor para este 2023 te tiene preparado. ¿Qué le gustaría que Dios le prepare para el 2023? ¿Qué le gustaría? ¿Una qué? Nada, no quiere nada para el 2023. ¿Qué se imagina para el 2023? Estamos hablando de cortar con la incredulidad, ¿eh? Hay que cortar con la incredulidad. ¿Qué le gustaría a usted el 2023? Tener buena salud. Imagínese que el Señor diga, a mi hija fulana de tal, le voy a renovar la fuerza y va a ser como una joven de 25 años. El deseo de Dios. Pero resulta que la hermana tiene una rencilla por ahí con alguien. Y el Señor quiere darle esa salud, pero está él, acusador. Y cuando Dios va a derramar su bendición, viene el diablo y dice, espérate, no puedes. Porque ella tiene una puerta abierta y tú no puedes. Y él te va a acusar. Y mientras un cristiano le dé al diablo argumentos para acusarlo, eso le va a estar impidiendo su bendición en su vida. Por eso es que debemos de cerrar con ciclos. ¿Sí? Para que entonces no haya nada que impida y se manifieste la victoria que ya Dios tiene para ti anticipadamente. ¿Sí?
Si este año batallaste con el conformismo, esfuérzate. Si este año batallaste con los celos, corta con los celos. Si este año batallaste con la pereza, corta con eso, o con el desánimo, o con la falta de visión, para que no haya nada que estorbe, o la incredulidad. A lo mejor nosotros decimos, ay, no, es que yo creo que sí Dios tiene poder, pero no tiene tanto poder como para darme lo que yo le quiero pedir. Eso se llama incredulidad. Y aunque Dios tenga algo extraordinario para el 2023, tú te estás atando a través de la incredulidad. ¿Sí? Y Dios no te va a poder dar, o no vas a poder ver esa victoria materializada, porque hay una puerta llamada incredulidad. ¿Sí? Entonces dile, Señor, yo este año te voy a creer todo lo que me digas. Hasta lo que ni siquiera me cuadra, pero yo estoy dispuesto a vivir por fe, a caminar por fe, a actuar por fe. Voy a cerrar con la incredulidad. Amén. Entonces, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, el circuncidarse precisamente trata de cerrar con ciclos. Yo no sé qué ciclos puedas tener abiertos. Pero antes que acabe el año, mi consejo como un hombre de Dios es que antes de que acabe el año, dobles rodillas, pongas ahí de todas las cosas que te acuerdes y de los que no te acuerdes y le digas, Señor, hoy cierro con este ciclo de derrota, hoy cierro con este ciclo de desánimo, hoy cierro con este ciclo de pereza, hoy cierro con este ciclo de incredulidad, hoy cierro, Señor, porque el año que viene tú me vas a llevar a un nivel de gloria mucho mayor. Amén. Pero mi consejo es que cierres todo ciclo que probablemente esté abierto. Amén. Porque el primer versículo dice que antes de que los israelitas enfrentaran a sus enemigos, ellos ya estaban derrotados. ¿Sí? Así que tus enemigos, tus adversidades ya están derrotadas. Pero lo que tú hagas, la forma en la que tú cortes con esas cosas que te impidieron en el 2022 avanzar, corta con ellos y déjalas que se vayan. Para que tú puedas estar completamente disponible para lo que Dios tiene para ti el año que viene. Amén. Yo sé que a veces no es fácil. Porque mire lo que dice el versículo 8 de Josué 5. A veces hay cosas que son difíciles de dejar. Versículo 8 dice, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campo hasta que sanaron. La circuncisión provocaba un dolor agudo físicamente. Ahora, también el cortar con estos ciclos a veces duelen, porque a veces hay cosas que se arraigaron tan profundo en nosotros que arrancarlas requiere realmente entregarse todo, y a veces va a doler, a veces ahí, por eso dice que se quedaron ahí hasta que fueron sanados. Mi consejo es que no te muevas de la presencia de Dios hasta haber arrancado de tu ser todo aquello que pueda estorbarte en tu vida. Entrégale a Dios todas tus cargas. Hay una película de una iglesia que se llama Iglesia de la Restauración. La película dura como 26 minutos y se llama El hombre de las cargas. Y ese era un señor ya grande, que ahí es el pastor, y llevaba una bolsota. Y en esa bolsa iban todas sus cargas, sus preocupaciones, sus enfermedades, sus resentimientos. Todo era una bolsa. Y él es un hombre cristiano, y le dicen, hermano,
deje sus cargas. Y dice, es que no las puedo dejar. He estado con ellas por más de 10 años, ya forman parte de mi vida. Y dormía con la bolsa y dormía con las cargas y ya le dolía la espalda y le dolía al caminar porque esa bolsa la traía siempre, ¿sí? Y entonces lo llevan a un lugar donde va a ser un acto simbólico. Hay una cruz y le dice, déjelo ahí a los pies del Señor. Y ya va el hermano y deja la bolsota de sus cargas y la deja ahí. Y se va y le dice, ¿y cómo se siente? No, me siento libre, me siento ligero. Y todo. Y se sube al carro y voltea a ver y ve la bolsa. Dice, ay, mis cargas, tanto tiempo que compartí con ellas, tantas cosas. Y se baja del carro y corre y va por las cargas otra vez. Y se va caminando. ¿Por qué? Porque lamentablemente se volvieron parte de él. Y así hay mucha gente cristiana que tiene cosas en su vida que se han vuelto parte de su vida y que le están estorbando. Pero es como si amaran esas cargas. Es como si amaran esos ciclos de dolor. Y están tan aferrados. Y claro que cuando Dios dice circuncídate, claro que va a doler despojarse de eso que a veces se volvió parte de tu vida. Y no va a ser fácil. Pero es que Dios te quiere llevar a ese lugar de donde Dios tiene provisión abundante para tu vida. Y va a doler. Si estás dispuesto, va a doler. Porque el pueblo de Israel tuvo que estar dispuesto a cortar con esos ciclos. ¿Sí? Por eso decía, Dios no preparó ninguna derrota para ti. Pero muchas veces estamos viviendo en derrota porque nosotros nos cerramos con esos ciclos. Amén. Y eso nos está secando, nos está drenando. En el versículo 8 dice que ellos estuvieron ahí hasta que fueron sanados. Amén. Y es que circuncidarse conlleva obediencia, una predisposición del corazón. Y este es el siguiente punto, el punto número 3. La obediencia desata bendición. ¿Sí? La obediencia desata bendición. Aleluya. Versículo 9. Note otra vez el patrón. El versículo 9. Dice, y Jehová dijo ¿a quién? Ya se me fueron al 2023, a Josué. Note que en el versículo 2 dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué. Y en el versículo 9 dice, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal o Gilgal hasta hoy. Mire que cuando el pueblo obedeció, cuando los varones obedecieron a la voz de Josué y dispusieron su corazón para poder circuncidarse, cuando ellos lo hicieron, ahí Dios se manifestó y le dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Y la palabra oprobio es un sustantivo femenino en el hebreo que es jerpa y significa reproche, vergüenza, oprobio o afrenta. En otras palabras, cuando alguien obedece a Dios, cuando alguien obedece a la palabra de Dios, su obediencia desata bendición. Porque a través de su obediencia Dios puede obrar en su vida y Dios va a remover la vergüenza en la que había estado viviendo. Es solamente a través de la obediencia, cuando alguien obedece, es como Dios puede manifestarse. Si no hay obediencia, no hay manifestación de Dios. Esa es la gran diferencia. Los varones pudieron decirle a Josué, no quiero circuncidarme, no quiero sufrir, no quiero sentir ese dolor. Pero cuando ellos obedecieron, su obediencia permitió que Dios obrara en sus vidas.
La obediencia de los hijos de Dios permitirá que Dios obre en sus vidas y les quite la vergüenza en la que habían estado viviendo. Amén. Dios quita lo que nos avergonzaba y Él opera en nosotros una justificación por causa de la obediencia. ¿Sí? Cuando alguien obedece a Dios y está dispuesto a cerrar ciclos, porque esos ciclos le ocasionaban vergüenza, le ocasionaban derrota, le ocasionaban fracaso. Pero cuando alguien dice, yo voy a cerrar, voy a obedecer la palabra, voy a obedecer el consejo que Dios está hablando a través de su siervo, voy a estar dispuesto, me va a doler, pero sé que al final de cuentas la obediencia va a traer bendición a mi vida. ¿Sí? Y es la obediencia la que desata bendición. Lo contrario a la obediencia, ¿qué es? Lucas capítulo 6, versículo 46 dice, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Lucas 6, 46. La escritura dice, ¿por qué? Interrogante, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Esa es la pregunta, dice, ¿por qué ustedes me dicen que soy su Señor, soy su Dios, soy su dueño, si al final de cuentas hacen lo que quieren? Si el Señor fuera así como medio mexicano, ¿verdad? El Señor le dijera, ¿y para qué me mato yo diciéndoles si al final hacen lo que se les dé su regaladísima gana? Aleluya. La obediencia desata la bendición. ¿Sí? Muchos no están viviendo en esa victoria permanente porque no están dispuestos a obedecer. ¿Sí? Como el hombre de las cargas, no quieren dejar sus cargas, no quieren dejar esos ciclos por vergüenza, por conflictos internos. Pero cuando alguien obedece y cierra esos ciclos, entonces Dios lo va a llevar al lugar que Dios tiene preparado para él. ¿Sí? La obediencia, lo que hoy determinemos, ¿sí? Lo que hoy determinemos hacer resultará en beneficio, resultará en victoria y resultará en prosperidad. ¿Sí? Escuche, la obediencia, lo que hoy determinemos hacer, resultará en beneficio para nosotros, resultará en victoria para nosotros y resultará en prosperidad para nuestra vida. Amén. La obediencia tuya, tu obediencia. ¿Sí? Por eso es que tú y yo debemos de cerrar ciclos. La obediencia manifiesta celebración de liberación. ¿Sí? Porque hay gente que está como oprimida. Mire lo que dice el versículo 10 de Josué capítulo 5. La obediencia manifiesta celebración de liberación. Versículo 10, ¿ya lo tiene? Dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron ¿qué? ¿Alguien sabe lo que es la Pascua para los judíos? ¿O por qué se celebraba la Pascua para los judíos? Recordando cuando estaban en cautiverio en Egipto y en la noche que Dios le dijo, yo los voy a sacar con mano poderosa, fue cuando murieron los primogénitos. Y esa noche ellos celebraron la Pascua. La Pascua es una celebración de liberación. Cuando alguien obedece a Dios, va a celebrar liberación en su vida. ¿Sí? Porque la obediencia va a manifestar esa celebración de liberación. Se va a sentir libre. Cuando un hombre o una mujer obedezca a Dios, se va a sentir completamente libre y lo va a celebrar y lo va a gritar y lo va a manifestar porque está libre. Porque la Escritura dice que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. ¿Sí? Pero la obediencia es la que manifiesta esa liberación. ¿Sí? Ese día
Ellos celebraron la Pascua, celebraron liberación. ¿Cuándo fue que celebraron? Después de haberse circuncidado, después de cortar, después de cerrar ciclos. Amén. Una vez que tú cierres, te pongas en tu cuarto y te pongas a cuentas con Dios y cierres ciclos, prepárate para celebrar el año que está por venir. Prepárate a celebrarlo con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con la gente que te rodea. Prepárate para celebrar, porque el año que viene no estarás en la misma condición, porque Dios tiene preparado cosas extraordinarias para tu vida. Aleluya. Amén. Así que celebra a Dios. ¿Sí? Prepárate para mañana en la noche. Usted y yo no necesitamos alcohol. Amén. Sin decir, Señor, gracias, porque yo sé que el año que viene voy a ver tu gloria. Y hoy lo celebro, hoy lo festejo, hoy doy gracias. Amén. Sigamos adelante. Gloria al Señor. Dice, número 4. Porque cerrar ciclos te va a llevar a lo siguiente. Número 4, de lo temporal a lo permanente. Gloria al Señor. Amén. Lea conmigo, por favor, el versículo 11 y el versículo 12. Y vamos a ir concluyendo. De lo temporal a lo permanente. Dice el versículo 11, después de que ellos celebraron la Pascua, note el orden de todo. Dice, al otro día de la Pascua, ¿comieron qué? Del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná, ¿qué hizo? Cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron ¿qué? Sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Mire, durante 40 años, Dios les dio el maná al pueblo. Qué bendición para el pueblo, ¿verdad? De recibir de la mismísima mano de Dios el maná. Y aunque eso es extraordinario, los planes de Dios no era que su pueblo se alimentara de maná, sino del fruto de la tierra, donde fluía leche y miel. Así que cuando ellos obedecieron, cesó lo que era temporal, para que ellos se establecieran en lo que iba a permanecer. ¿Sí? En otras palabras, tú has transitado por el desierto y has visto la mano de Dios, y has visto el favor de Dios, y has visto el maná de Dios, pero eso es temporal, porque Dios tiene cosas para ti que han de ser permanentes. ¿Me explico? ¿Sí? Son cosas para ti. No es que el maná era lo más extraordinario, pero mire, Dios, si Dios hubiese querido, los hubiera mantenido de maná, pero dijo no, eso era temporal. Porque yo le di una promesa a Abraham que les daría un lugar específico, y de ahí nadie los removería, y de ahí habría alimento para ellos. Amén. Así que ponte a pensar que todo lo que estás viviendo es temporal, porque Dios tiene cosas para ti permanentes. Y nótese que no era nada más para los que entraron, sino que los que entraron fueron los primeros, pero de ahí se quedaron sus hijos, y los hijos de sus hijos, y los hijos de sus hijos, y toda la descendencia, ¿sí? Esa promesa se convirtió en una promesa permanente hasta el día de hoy. Israel como nación es una de las naciones más ricas. Israel ha hecho florecer en el desierto. Israel es respetado por las naciones. ¿Por qué? Porque hubieron hombres que obedecieron a la voz de Jehová, y esa obediencia desató lo que permanece, y la palabra de Dios permanece para siempre. Y el que lo obedezca dejará de vivir de lo temporal y empezará a vivir en lo permanente, en lo establecido, en lo cimentado, en lo fundamentado, en lo que no lo mueve nada ni nadie, porque está cimentado, fundamentado en la roca eterna. ¿Sí? Dios quiere llevarte a un 2023 permanente, donde la mano de Dios esté siempre y tú veas la mano de Dios en tu vida. ¿Sí? Se acabó lo temporal. Cuando tú obedeces, se acabó lo temporal.
¿Sí? Tus enemigos, antes de que tú entres, antes de que el reloj cruce la medianoche, tus enemigos ya están derrotados. Tus enemigos ya están derrotados porque Cristo los derrotó en la cruz del Calvario. Pero lo que tú decidas hacer, si tú decides circuncidarte, si tú decides cerrar ciclos, tu obediencia va a desatar la bendición y va a desatar lo permanente en tu vida. Es lo que hoy decidas hacer, lo que te permitirá entrar a ese nivel de vida. Amén. Así que mi consejo como un hombre de Dios es que cierres ciclos. Anote en tu libreta todas aquellas cosas que tú conscientemente sabes que te están estorbando. Y anótalas y dile, Señor, aquí te las entrego. Cierro estos ciclos. No voy a vivir más así. No le voy a permitir al diablo, no le voy a permitir que me esté acusando. ¿Sí? Si te fallé, Señor, perdóname. ¿Sí? Si fui iracundo, cierro con ese ciclo. ¿Sí? Pero determínate. Lo que hoy determines es lo que permitirá que Dios obre. Porque ahí en el versículo 9 dice, y Jehová dijo, hoy he quitado. ¿Cuándo fue? Cuando ellos lo hicieron. Mientras el pueblo no obedezca, Dios no va a poder obrar. Porque Dios es fiel a su palabra. Amén. Así que sobre todo hombre, mujer, joven, señorita, que obedezca a Dios, ahí se va a manifestar la bendición de Dios. Amén. Entonces, todo esto se desata a través de la obediencia. ¿Sí? Cierra esos ciclos, circuncidemos nuestro corazón. ¿Sí? Estamos en la antesala de un año, simbólicamente les digo, porque el sol será el mismo, el aire será el mismo, pero Dios tiene cosas planeadas para nosotros. Amén. Así que yo le voy a invitar a que se ponga de pie en esta hora de la tarde. Gloria al Señor. Dios es bueno.